Hola a todos, hoy vamos a hablar de funciones cuadráticas. Hasta ahora hemos estado trabajando con un tipo muy concreto de funciones que eran las funciones lineales. Eran aquellas funciones cuya representación gráfica era una línea recta. Ahora vamos a trabajar con otras funciones que se llaman funciones cuadráticas y su representación gráfica van a ser parábolas, esta cosa tan chula que veis por aquí y que seguro que el nombre os suena, eso de las parábolas, las parabólicas, seguro que os suena un poquito. Bueno, pues las funciones cuadráticas tienen una ecuación que también os sonará bastante de este tipo. Es y igual a un polinomio de segundo grado con sus coeficientes a, b y c, que seguro que os suenan de la forma general de la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Esta sería lo que es su expresión analítica, su ecuación. Su representación gráfica, como os he comentado antes, se llama parábola y tiene esta pinta que veis aquí a la derecha. Ahí tenéis una parábola dibujada en rojo, una muy básica, la más básica de todas, y igual a x cuadrado, polinomio de segundo grado más básico que x cuadrado, sin b y sin c con la a igual a 1, más básico que eso no lo hay. Y bueno, las parábolas tienen una serie de características. Las parábolas tienen un vértice, que os lo he marcado aquí, y tienen dos ramas, una y dos. Pueden ser primero la descendente y luego la ascendente, si el vértice está abajo y la parábola apunta hacia arriba, como una letra U. O puede ser que primero vaya una rama ascendente y luego otra descendente, si el vértice está hacia arriba y la parábola es como una especie de U invertida, con las ramas apuntando hacia abajo, ¿vale? Esas dos ramas, si os fijáis, son simétricas. Eso quiere decir que si yo hago una línea vertical que atraviesa el vértice, como pasa en este caso con el eje Y, y doblo el papel donde está dibujada la parábola por esa línea, las dos ramas van a coincidir exactamente una encima de la otra, ¿vale? Eso es lo que significa que sean simétricas. Son simétricas respecto del eje Y. Además, la a que va con el x al cuadrado, el coeficiente de la x al cuadrado, es el que manda en la parábola. ¿Qué quiere decir que es el que manda? Pues es un poco como la pendiente de las funciones lineales. Es el que nos dice si la parábola apunta hacia arriba, cuando la a es positiva, o apunta hacia abajo, cuando la a es negativa. Y además es el que nos dice si la parábola va a ser más ancha, por ejemplo, pues, no sé, a lo mejor una cosa así como más abiertita, o más estrecha, una cosa así como más finita. Mientras más grande sea la a, en valor absoluto, más estrecha es la parábola, ¿de acuerdo? Y mientras más pequeña sea la a, pues más ancha es la parábola. Y aparte, pues como ya hemos dicho, si la a es negativa, tenemos parabolita hacia arriba, como una U, si la a es negativa, tenemos parábola hacia abajo, como una U invertida. Fijaos qué curioso que si dos parábolas tienen el mismo valor en la a, aunque el resto del polinomio de segundo grado sea diferente, la parábola es idéntica. Lo único que pasa es que está colocada en zonas distintas del plano. Por ejemplo, ahí tenemos y igual a x cuadrado, ¿no? Pues si yo ahora dibujara y igual a x al cuadrado menos 3x más 7, por decir algo, me lo acabo de inventar, como la a sigue siendo la misma, la a sigue siendo 1, lo que es la parábola sería idéntica a esta. Lo único que pasa es que estaría con el vértice y con los puntos colocados en otra zona, como si yo cogiera este dibujito rojo de aquí, lo cogiera con la mano y lo arrastrara a otra zona del plano y lo pusiera en otro sitio, pero realmente de manera aislada, sin tener en cuenta en qué parte del plano está colocada, las dos parábolas serían idénticas, porque el único coeficiente que le da forma a la parábola es el de la x cuadrado, el coeficiente a. Vamos a observar un poquito más ese ejemplo del y igual a x cuadrado. Vamos a hacer una tablita de valores, ¿vale? Para ir viendo los puntos. Si yo le doy a la x el valor 0, la y sería 0 al cuadrado, por lo tanto también sería 0. Y a ese sería el vértice que tenemos ahí abajo. Si yo le doy el valor 1 a la x cuadrado, la y vale 1, que sería ese otro puntito que tenemos ahí, ¿lo veis? Si yo le doy el valor menos 1 a la x, claro, menos 1 al cuadrado también es 1. ¿Veis de dónde viene la simetría? Si yo le doy el valor 2 a la x, la y es 4, 2 por 2. Y si le doy el valor menos 2, ¿qué pasa? Pues que también es 4. Ahí tenemos otros dos puntos perfectamente simétricos. ¿Lo veis?
Fijaos ahora en estas otras parábolas que he traído aquí. Voy a ponerlas un poquito más grandes. Mirad esta que tiene como A un cuarto, una A pequeñita, un cuarto es 0,25. ¿Veis cómo la parábola es bastante más ancha, bastante más abierta que esta otra que tiene como A un 1? Y mirad esta que tiene como A un 3, mucho más estrecha todavía, ¿lo veis? Sin embargo, esta otra, que tiene como A un menos 1, es igual de ancha que esta de aquí, que tiene A igual a 1, pero como es negativa, está apuntando hacia abajo, ¿lo veis? Las ramas apuntan hacia abajo. Y es lo que yo os he dicho. Realmente lo único que influye en la forma de la parábola es el coeficiente A. Los otros influyen en la posición, en dónde está colocada la parábola, pero no en su forma. Y seguro que os estáis preguntando, porque tenéis unas mentes curiosas vosotros y muy interesadas en las matemáticas, ¿verdad? Os estaréis preguntando, ¿y cómo se representa una parábola? Porque cuando representábamos rectas, cogíamos la tablita de valores, marcábamos un par de puntos y para adelante, pero esto parece un poquito más complejo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues mirad, vamos a seguir estos pasitos que están aquí escritos. Lo primero que vamos a hacer es calcular las coordenadas del vértice, es decir, vamos a situar nuestro vértice en el plano. Para eso tenemos que utilizar una formulita. La coordenada x del vértice va a ser menos b partido 2 por a. En el caso del ejemplito que os he puesto ahí a la derecha, como la b vale menos 2 y la a vale 2, pues la x del vértice, la coordenada x del vértice sería menos menos 2, o sea, más 2, partido 2 por a, que también es 2. Así que me daría 2 partido por 4, esto es 1/2 o 0,5 si preferís los decimales. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos la coordenada x del vértice. Y teniendo la coordenada x, ¿cómo podemos conseguir la coordenada y? Bueno, pues como en una tabla de valores, ¿no? Sustituyendo. Una vez que yo tengo la coordenada x, si yo quiero saber cuál es la coordenada y del vértice, lo único que tengo que hacer es coger mi coordenada x y sustituirla en la ecuación. Sería 2 por 0,5 al cuadrado menos 2 por 0,5 menos 4. Y eso, si no me equivoco, da menos 4,5. Bueno, pues ahí tendríamos las coordenadas de nuestro vértice. Si queréis, hasta podemos pintarlo ya. En la x, 0,5, esto puede ser el 1 y eso puede ser el 0,5. En la y, menos 4,5. Pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, pues el menos 4,5 estaría más o menos por ahí, estaría nuestro vértice. Esto no me va a salir muy exacto porque, en fin, no tengo cuadrícula, pero seguro que vosotros en el cuaderno lo podéis hacer muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el primer paso, que es el vértice muy bien localizadito. Ahora iríamos a calcular el corte con los ejes. ¿Qué es el corte con los ejes? Pues el corte con los ejes es, si mi parábola, por ejemplo, es esta, pues los cortes con los ejes son este, este y este. Es donde la parábola corta al eje X o al eje Y, ¿de acuerdo? Vamos a calcular qué puntos son esos. Mi parábola, la que estoy yo ahora queriendo dibujar, que es esta de aquí, pues vamos a ver en qué coordenadas exactas se corta con el eje X y en qué coordenadas exactas se corta con el eje Y. Para eso tenemos que tener en cuenta que siempre que algo está sobre el eje Y, su coordenada X es 0, por lo tanto, para conseguir un punto de corte con el eje Y, tenemos que ver cuánto vale la Y cuando la X vale 0. Del mismo modo, cuando algo está sobre el eje X, es porque su coordenada Y vale 0. Por lo tanto, para averiguar cuál es el corte con el eje X o cuáles son los cortes con el eje X, porque con el eje X puede haber más de uno y suele haber más de uno, en este caso tendremos que averiguar cuánto vale la X cuando la Y vale 0. Fijaos en qué se traduce eso. Para averiguar cuánto vale la Y cuando la X vale 0 es tan sencillo como sustituir el 0 en la ecuación, porque claro, ahí ya tenemos la Y despejada, ¿verdad?
Y entonces, pues cuando la x vale 0, la y vale menos 4. Así que el punto de corte sería 0, menos 4, que lo tenemos ahí, ya marcadito. La otra es un poco más complicada, porque claro, la otra es, el 0 se lo tenemos que poner a la y. Y entonces, claro, me queda que 2x al cuadrado menos 2x menos 4 es igual a 0. Y eso es una ecuación de segundo grado y hay que resolverla. Y puede tener dos soluciones, que serán dos cortes con el eje x, puede tener una sola solución, cuando la parábola tiene el vértice sobre el eje, pasa eso, o puede no tener ninguna, también puede ser que haya una parábola que no corte al eje x en ningún momento. Pero en cualquier caso, para saberlo, hay que resolver la ecuación. En este caso, las soluciones, que yo ya lo sé porque ya las he hecho, son menos 1 y 2. Así que tenemos dos puntos de corte con el eje y, que son el menos 1, 0, que lo tenemos aquí, voy a marcarlo, y el 2, 0, que lo tenemos tal que aquí. Bueno, esperaos que me he equivocado en una cosa. Si este valía 0,5 a un lado, al otro también. Así que el punto de corte real sería este de aquí, el segundo. Porque en el eje X hemos estado contando cada casillita como 0,5. Bueno, pues ya tenemos bastantes puntitos, ya se va intuyendo ahí bastante de mi parábola. Ahora, para terminar de afinar, lo que se suele hacer es una tablita de valores. Y en esa tablita de valores, pues meto algún valor más, aparte de los que ya tengo de antes, para que mi parábola me quede más exacta, más bonita. Entonces, fijaos, yo diría que me faltan, pues a lo mejor, ver lo que vale la parábola en menos 2 y lo que vale la parábola en 3, para tener algunos valores más que me marquen por dónde va la parábola por aquí arriba. Entonces, pues voy a poner esos dos valores en mi tabla. Voy a poner el menos 2 y el 3. Y ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir esos valores aquí en la función. 2 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 y menos 4. Y vemos lo que nos sale. Y lo mismo pasa con el 3. 3 por 3, 9, por 2, 18, menos 6, 12 y 12 menos 4, 8. Vale, pues ese da 8. Y si hacéis el otro, veréis que da 8 también, es por simetría, porque he cogido dos puntos que son simétricos respecto al vértice. Vale, pues vamos a señalar el 8 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces en el 3 valdría 8 mi parábola. Marco el puntito, cogemos el color verde, porque la voy a hacer de verde, ¿por qué no? Y me está saliendo muy temblona, pero es que aquí escribir bien es todo un desafío. Por el otro lado, también en el menos 2 tendríamos el 8, que es más o menos por aquí. Así que se me va a mezclar ahí con los cálculos, pero bueno, yo creo que como es de otro color, se ve bien. Bueno, me ha salido una parábola muy feota, muy temblona, pero seguro que vosotros con el bolígrafo sabéis hacerlo bastante mejor. Y en definitiva lo importante es que se vean los pasitos y se entienda.